estacionario sí. Exactamente, es decir, cuando entra y sale la misma cantidad de masa, es estacionario. Sería no estacionario cuando o hay una acumulación de masa porque entra más agua, suponete, y no sale, o sale menos de la que entra. O si no, también puede ser al revés, que puede estar entrando menos cantidad de agua y puede estar saliendo más. Entonces, en ese caso, sería no estacionario y el embalse estaría disminuyendo su altura. Acá tenemos otro ejemplo de lo que sería un sistema abierto, que es un calefón instantáneo. Simplemente entra agua, y así como entra el agua, sale, pero previamente está recibiendo una determinada cantidad de calor. Entonces, lo que estamos haciendo es calentar el agua a través del serpentín por donde circula el agua. La misma cantidad de agua que entra es la misma cantidad que sale, sería un sistema estacionario y que tiene un intercambio de energéticos. Además de materia, como sistema abierto, tiene un intercambio energético. Ahora, si vamos a este caso, el fenómeno es similar porque los dos sirven para calentar agua, pero lo hacen con conceptos diferentes. Esto sería el caso del calefón termo. ¿Cómo estaría funcionando? ¿Como estacionario o como no estacionario? Claro, depende en qué momento, porque generalmente en un funcionamiento continuo sería estacionario, porque la misma cantidad que entra es la misma cantidad que sale. Pero en otros momentos podría ser que se vacíe este tanque, porque ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que esto, a medida que va pasando el agua, se va calentando. Entonces yo caliento la cantidad de agua que necesito. En esto, yo estoy calentando una determinada cantidad de agua mayor a la que necesito instantáneamente. Entonces tengo agua caliente acumulada en forma permanente. Entonces, en la medida que lo voy usando, lo voy consumiendo. Pero esto tiene una capacidad de almacenamiento que podría llegar a ser parecido a lo que pasa en un día. ¿Y por qué lo pongo? Porque tendría un intercambio de energía entre el sistema y el medio. Ahora, vuelvo a decir, depende de qué es lo que tome como sistema y como medio. Porque en realidad, ¿esto qué característica tiene? Desde el punto de vista energético. Yo estoy calentando el agua, entonces el agua está recibiendo una determinada cantidad de calor. ¿Está bien? Pero, si yo tomo las dos cosas juntas, es decir, el medio que le está aportando calor al agua y el sistema que es la propia agua, los englobo ambos en un universo que podría llegar a ser, digamos, en principio sin intercambio de calor, porque para poder mantener agua caliente acá se produce un intercambio con el agua, pero no con el exterior. Con el exterior tiene una aislación que me evita el intercambio de calor con el medio que lo rodea. Entonces sería una frontera adiabática la que tiene ese tanque que está acumulando agua. Bueno, esto, ¿qué es? ¿Un sistema abierto? ¿Un sistema cerrado? Es un sistema cerrado porque no intercambia en principio. Obviamente que puede ser en el momento de llenarlo, en el momento de vaciado, pero en general estoy hablando de un sistema que tiene una determinada sustancia internamente y que sería un sistema cerrado. ¿Y cuál sería la diferencia entre este sistema cerrado y este sistema? ¿Tiene algún intercambio de energía con el medio que lo rodea? ¿Qué energía tendría? Que aquella no la tiene. Energía cinética, porque tiene un desplazamiento. El sistema se está moviendo
y por lo tanto tendría una energía cinética que aquellos tanques no lo tendrían. Serían ambos sistemas cerrados. Bueno, entonces los sistemas se pueden clasificar en sistemas ideales y sistemas reales. Hay algunas definiciones que nos dicen que un sistema es real porque existe en la naturaleza. En realidad, entonces, en general todos los sistemas que estudiamos serían reales, pero nosotros hacemos una diferenciación. Entonces, por ejemplo, hay propiedades que, al estudiar un sistema, siempre, acuérdense, cuando estudiamos un sistema estamos estudiando la sustancia y estamos estudiando las propiedades de la sustancia. ¿De dónde sacamos las propiedades de las sustancias que estamos analizando? ¿Y de dónde? ¿Qué? De tablas, o podría ser, por ejemplo, de la ecuación general de gases ideales. Entonces ahí estaríamos considerando las propiedades serían la presión, el volumen, la temperatura, que están vinculadas a través de la ecuación para gases ideales. Todos la conocen, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si nosotros estamos calculando las propiedades a partir de esa ecuación, y bueno, será un gas sería un sistema ideal, porque las propiedades son ideales, porque las sacamos a partir de ecuaciones ideales. Ahora, cuando trabajamos con tablas, si bien hay tablas que tabulan propiedades a partir de ecuaciones ideales, la mayoría de las tablas son propiedades tabuladas sacadas de la experiencia, de ensayos. Entonces, a partir de ahí, si son propiedades sacadas de la experiencia, nuestro sistema sería real. Entonces, en general, sería cuando usamos ecuaciones idealizadas para calcular las propiedades, podemos estar hablando de un sistema ideal. Y cuando usamos las tablas en general, podemos hablar de sistemas reales. Esto es parte de lo mismo que les decía, si es cerrado, abierto o aislado, que sea homogéneo o heterogéneo implica cuál es el estado de la sustancia considerada en mi sistema. Es decir, si yo estoy considerando que es agua, mi sistema va a ser agua y el estado podría ser homogéneo o podría ser heterogéneo, porque será homogéneo si tengo agua totalmente líquida, pero si tengo agua en equilibrio con el vapor, entonces voy a tener dos fases y por lo tanto voy a tener un sistema heterogéneo. Entonces ahí la cantidad de propiedades que me tengo que definir para poder establecer el estado de equilibrio de ese sistema no es lo mismo la cantidad de propiedades que necesito para un sistema homogéneo a cuando ese sistema es heterogéneo, porque voy a necesitar propiedades para ambas fases. Esa sustancia que compone ese sistema puede ser monocomponente o multicomponente. Y esto de monocomponente o multicomponente también tiene que ver con las propiedades y la cantidad de propiedades que tengo que definir. Es decir, en general yo puedo decir que las sustancias puras son monocomponentes. El agua es una sustancia pura. El hidrógeno es una sustancia pura. No lo dudaron. ¿Y el agua es una sustancia pura? Sí, es una sustancia pura. Porque sustancia pura no significa que tenga moléculas o átomos de distinta especie.
sino que tenga un comportamiento homogéneo. Y el agua es una sustancia que tiene un comportamiento homogéneo compuesto por hidrógeno más oxígeno, por más que tenga átomos diferentes, pero tienen un comportamiento homogéneo de una sustancia pura. ¿Qué sería un sistema multicomponente? Un ejemplo. Agua y sal, por ejemplo, sería un sistema multicomponente. El aire sería multicomponente o monocomponente. Es multicomponente porque tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno y tenemos otra serie de gases que pueden estar en menor proporción, pero que implica que estamos teniendo un montón de sustancias diferentes. Ahora, hay veces que decimos que el aire, si bien es multicomponente, lo consideramos como monocomponente. Claro, exactamente, porque ¿qué pasa con los sistemas multicomponentes? Un sistema multicomponente es una mezcla de sustancias puras. Y esa mezcla va a variar si tiene más agua, si tiene menos sal, si tiene más sal, si tiene menos agua, por seguir con el ejemplo que dieron. Entonces, sería imposible tabular las propiedades de una mezcla que tiene infinitas combinaciones. Pues no puedo hacer una tabla para una combinación diferente de cada una de las mezclas. Pero en cambio el aire tiene aproximadamente la misma composición siempre. Por supuesto que hay aires más contaminados y aires menos contaminados, pero en general los componentes primordiales, el nitrógeno y el oxígeno del aire, en general se mantienen más o menos constantes. Entonces hay tablas directamente que tabulan las propiedades del aire, que es una mezcla de otros gases. Pero como aparece como una tabla, tal como aparecen las propiedades de una sustancia pura, a veces se la puede considerar como monocomponente porque estaría, digamos, actuando como si fuera siempre la misma mezcla, siempre con la misma composición. Físico, químico, termoelástico, esto tiene que ver con las propiedades que definen a los sistemas en estudio. En general, nuestros sistemas son químicos porque normalmente las propiedades con las cuales, las primordiales con las cuales definimos a los sistemas son la presión, la temperatura y el volumen, que son propiedades químicas de la sustancia. Puede haber propiedades físicas, pero en general, en realidad siempre nos manejamos con estas variables químicas, que es prácticamente el objeto de estudio más importante de la termodinámica. Y termoelástico significa que el sistema se deforma con pequeños cambios de temperatura. Eso es termo, de temperatura, de energía térmica, y elástico son deformaciones. Entonces, por ejemplo, un gas es el típico caso de un sistema termoelástico, porque con pequeñas variaciones de temperatura se producen grandes variaciones de volumen. En cambio hay otros, por ejemplo el agua, con pequeños cambios o con más cambios de temperatura, si bien tiene otros efectos, pero en general el volumen se mantiene constante, que sería el caso normalmente de los líquidos y menos de los sólidos. Los límites pueden ser imaginarios ni reales, de acuerdo a lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿no es cierto? Si realmente, esto sí, si realmente existe, o nosotros lo hemos puesto para considerar el volumen que estaría sometido a estudio. Rígido es cuando esos límites no se deforman, y elástico cuando esos límites se deforman. Por ejemplo, un tanque como el que estábamos viendo anteriormente, que puede contener gas, un tanque de gas comprimido, por ejemplo, si bien
tienen una cierta deformación por las presiones. Estoy hablando del gas que se usa el gas envasado que se usa o en las garrafas o en los tanques como combustible de los motores, ¿no es cierto? Estaríamos hablando, y ahí es donde siempre hacemos consideraciones, es decir, un tanque de gas, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Porque ese tanque, cada carga de gas, obviamente lo estamos sometiendo a presión. Esa presión tiene una cierta deformación. Cuando se consume el gas, se contrae y después se vuelve a cargar y permanentemente tienen un proceso de fatiga los materiales de ese tanque. Entonces, ¿yo qué tendría que decir? Y teóricamente ese tanque es deformable, porque por eso justamente tiene un tiempo de uso y después hay que tirarlo y hay que cambiarlo. Pero desde el punto de vista termodinámica, yo puedo decir que tiene los límites rígidos, porque para el concepto que vamos a manejar dentro de la termodinámica, el volumen no variaría. Y bueno, elástico, por ejemplo, un globo sería el caso típico de una frontera que se deforma, por ejemplo, con los cambios de presión. Fijos y móviles. Esto tiene que ver con el sistema. Si el sistema permanece quieto o se mueve respecto del observador. Es decir, por ejemplo, yo diría en el caso del tanque sobre el camión, y tendría límites móviles porque se está desplazando respecto a un observador. Ahora el otro tanque tendría límites fijos. Y estos son adiabáticos cuando no intercambian calor y diatérmanos cuando pueden intercambiar calor con el medio que los rodea. Bueno, esto es más o menos. Hay propiedades que se pueden medir. Generalmente las propiedades más utilizadas dentro de la termodinámica, como les decía, son la presión, el volumen y la temperatura. ¿Y por qué son las variables primordiales que aparecen generalmente en todo sistema? Porque son medibles y son fácilmente de medir con cualquier instrumento. En cambio, hay otras propiedades que no son medibles directamente. Y ahí les pongo de nuevo el ejemplo de entropía. Entonces, cuando hay propiedades que se miden directamente y fácilmente, no es difícil imaginarse lo que es la presión, o no es difícil imaginarse lo que es la temperatura o el volumen. Pero ya cuando empezamos a hablar de otras propiedades, por ejemplo, la energía interna o la entalpía, ya ahí estamos hablando de propiedades que se convierten en propiedades que se calculan a partir de otras propiedades que generalmente pueden llegar a ser la presión, la temperatura y el volumen. Entonces, a través de la medición de eso, vemos cuál es la relación y podemos sacar esas propiedades. Ahora, ¿por qué en un sistema necesitamos definir tantas propiedades diferentes? ¿Por qué se les ocurre? Porque no todas las propiedades están asociadas con el estudio que queremos hacer. Recién hablábamos de la medicina, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nuestro sistema, ¿cómo sería? ¿Un sistema abierto o cerrado? Abierto. No voy a preguntar por qué. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Tiene propiedades? ¿Qué propiedades tenemos? Tenemos presión, tenemos temperatura, tenemos un volumen. Ahora, esas propiedades nos definen íntegramente como sistema. No. Porque, por ejemplo, podemos tener un problema de hígado y nos toman la temperatura y a lo mejor la temperatura no manifiesta ninguna modificación, está normal. Nos toman la presión, está normal.